hace, como les decía, más de 2000 años atrás, la humanidad, los investigadores, los matemáticos, se dieron cuenta que si tomamos una superficie denominada cono, en la matemática el cono es como si fueran dos cucuruchos pegados. Vamos a tomar una superficie llamada cono recto de sección circular. Es algo así. Si yo tomo esa superficie, es una superficie no acotada. ¿Por qué no acotada? Porque yo la dibujé hasta acá, pero continúa por este borde hacia arriba y por este borde continúa hacia abajo sin límite. ¿Sí? Son como dos cucuruchos de lado infinitos para un lado pegados por la punta, por el vértice. ¿Sí? Si cortamos quiere decir matemáticamente intersecamos. Este cono con un plano, obtenemos, según cómo coloquemos ambos, obtenemos 4 clases de curvas. Esto lo podemos hacer con una linterna. Agarras una linterna, vamos a suponer que el haz de luz de la linterna, yo la tengo acá, la linterna, y proyecta medio cono, el haz de luz es medio cono, su borde, el borde que separa el haz de luz de la zona de sombras, ese borde es una superficie de tipo cono. ¿Se lo imaginan? Y cuando yo tomo mi haz de luz y yo ilumino la pared con el eje de la linterna perpendicular a la pared, la mancha de luz me queda una mancha circular iluminada. ¿La ven? ¿Se la imaginan? Y su borde es una circunferencia, como esta. ¿Cuándo ocurre entonces este fenómeno? ¿Cómo podemos obtener circunferencias? Cortando al cono con un plano perpendicular al eje del cono. Esa intersección me da una circunferencia. Pero si yo tomo la linterna y en vez de poner el eje perpendicular a la pared, lo inclino un poquito, la mancha ya no me queda más circular. ¿Qué tipo de mancha luminosa queda? Una zona ovalada que llamamos en matemática elipse. ¿Ah? Entonces, si yo lo inclino esto para acá, lo que me va a quedar es algo así. ¿No? Entonces, elipse. ¿Ah? Entonces, continúo inclinando, acá está el cono de luz, continúo inclinando y la elipse se me estira. ¿Sí? Hasta que llega a un punto en que el lado, el borde, ¿ven? Imaginen el cono de luz. Cada vez se ilumina más lejos, más lejos, más lejos. Hay un punto que se va lejos, 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 hasta que si corto con un plano en algún sentido paralelo a esta línea verde, el haz de luz, hay una recta de luz, ¿no? Un rayo de luz, que es paralelo a la pared. O sea que no corta nunca. ¿Se imaginan? La zona de luz que se extiende sin límite para arriba. Y la curva, que es el borde entre la zona iluminada y la zona de oscuridad, ya no es una curva cerrada. ¿Sí? En ese preciso instante, yo he inclinado este plano negro, me queda paralelo a esta línea, paralelo en algún sentido a esta línea verde, y lo que tendré es una... algo así, ¿no? Parábola. ¿Está? ¿Sí? Acá tengo mi plano, no lo dibujo para no enchastrar el dibujo. ¿Vamos? Puedo hacer algo más. Puedo inclinar un poco más el eje de la linterna. Esto equivale a que este plano que estaba así y se puso así y ahora se puso
así paralelo. ¿Se le imaginan al plano por acá? Paralelo por este lado, paralelo por este lado. Más o menos. Pero lo puedo inclinar un poquito más. Entonces, por este lado, ¿qué le pasa? Corta aquí, corta aquí. Y tengo una nueva curva que tiene una rama por abajo, también es abierta, y otra rama por arriba. Dos ramas. ¿No? Y la llamaremos a esa curva hipérbola. Entonces, esta con estas juntitas, esta con esta hipérbola. Ok, vamos. 4 clases de curvas. Vamos a hacer ahora unas demostraciones matemáticas. Esto que vamos a mencionar ahora cae dentro, obviamente dentro de la geometría. En un curso clásico para ingeniería la relacionamos con un sistema de ejes coordenados cartesianos. Cuando hacemos una relación, cuando nos interesan las curvas, la geometría, y nos interesa relacionarlas con cuentas, con ecuaciones, con un sistema de ejes coordenados cartesianos, diremos que estamos haciendo geometría analítica. ¿Sí? Es una manera de hacer geometría que aparece en Europa más o menos, no sé en otros continentes, pero en Europa más o menos aparece con el señor de Descartes. La tradición matemática nos dice que fue René Descartes, el filósofo, que también inicia esa idea de hacer geometría con cuentas con dos ejes coordenados cartesianos, los famosos ejes X e Y. Entonces vamos a trasladar esto a nuestro mundo cartesiano. ¿Sí? Ven que acá no hay ejes. No dibujé ningún eje. Ahora vamos a ir a R2. El primer ejemplo es la circunferencia. Y ya trabajamos con esta curva la clase pasada. ¿Sí? Nosotros conocemos que la circunferencia centrada en el origen de radio A tiene este tipo de ecuaciones. Circunferencia centrada en el origen de radio A. Pero también no la puedo ver, no solo la puedo ver como una ecuación en R2 o como una intersección de un cono con un plano, sino que además tiene una propiedad geométrica esencial que me permite trazarla. La circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan de uno dado llamado centro. Repito, la circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. El centro, que está en color rojo, no pertenece a la circunferencia, porque el centro no está a una distancia A del centro. ¿Me siguen? Los puntos que están acá en la curva negra, esos son los puntos de la circunferencia. Esto nos permite, por ejemplo, trazar, un jardinero que quiera trazar un jardín circular, lo puede hacer con una cuerda tensa y una estaca. ¿Ah? Con eso no tiene ninguna duda. Un breve comentario sobre esto. La circunferencia a veces es el símbolo del ego en algunas culturas. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Que si vos dibujas, construís una habitación circular, ¿se le imaginan? Una habitación de pared vertical, pero de planta circular. Y la plateás o la espejás con un espejo curvo por dentro. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se imaginan? Entrar a una habitación circular, te pones en el centro de la habitación circular y para todos lados veo el espejo. ¿Y qué veo cuando yo estoy en el centro? Miro para allá y ¿qué veo? Me veo a mí. Y miro para allá, ¿qué veo? Mire para donde mire, me veo a mí mismo mirando. ¿Se entiende? ¿Sí? Tiene importancia simbólica en muchas culturas o sistemas filosóficos o espirituales también. Entonces, circunferencia nos interesa a veces trasladarla. ¿Sí? No voy a meterme demasiado con la idea de las traslaciones, pero supongamos que el centro no está en 0, 0, sino que el centro, por ejemplo, está en el punto menos 3, 1. Y el radio es 2. Entonces, la circunferencia tendrá para acá, 2 para acá, 2 para acá, 2 para acá, 2 para acá, algo así será. Y su ecuación la puedo escribir a partir de esta,
como algo que tiene x al cuadrado más algo que tiene y al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Sí? Recordando la fórmula de distancia, ustedes estudiaron distancia y también apareció de nuevo con el módulo de un vector. Aplicando eso, ¿qué es lo que tengo que poner acá? X más 3 e y menos 1. ¿Sí? Esto nos dice que si yo reemplazo x por x más 3, equivale a correr la curva 3 unidades para el sentido de los x decrecientes. Y si reemplazo el y por el y menos 1, equivale a correr a la figura, la que sea una unidad, en el sentido de los y crecientes. ¿Me siguen? Pueden aplicar esto para cualquier ecuación, no solo la de la circunferencia. ¿Está? Segunda curva. Siguiente curva. La curva es, vamos a tomar la curva elipse. La curva elipse también tiene una ecuación cartesiana como esta y tiene una definición parecida en términos de distancia a la de la circunferencia. ¿Cómo es una elipse? Bueno, históricamente para nosotros es un óvalo. Vamos a considerar por ahora la versión más sencilla, que es aquella que está centrada en el 0, 0. La elipse no solo tiene centro, sino que además tiene dos puntitos que son muy, muy interesantes, que son dos puntos que se llaman focos. Y todo punto de la elipse cumple la propiedad de que si yo sumo la distancia de P a un foco, lo vamos a escribir así, el módulo del vector PF, y le sumo la distancia de P al foco 2, me da constante no importando dónde esté P. No importando dónde esté P. Lo puedo mover, esto lo pueden verificar con GeoGebra. Es fácil no es una verificación, pero es una visualización. ¿Eh? Entonces, vamos a graficar qué es PF1. Es este segmento. ¿Y qué es el módulo del PF1? Es la distancia de PF1, la longitud del segmento rojo. Y esto es esto que está acá. Como la distancia entre focos es fija, este me provee un nuevo método para un jardinero si quisiera hacer un cantero de flores elíptico. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que clavar dos estacas en la tierra, tensar un lazo y con el lazo tenso tratar de mover el punto donde está el punto que marca el lugar donde va a ir el cantero de flores. ¿Se ve? O sea que si tengo una cuerda inextensible, vamos a suponer que la soga, la cuerda, no puede estirarse, y esta distancia está fija, pero esta PF1 varía y esta PF2 varían de tal modo que la cuerda no se estira. O sea que esto más F1, F2 es constante. ¿Me siguen? Pero si F1, F2 es constante, me queda que la suma de estas dos distancias con el método del jardinero es constante. ¿Sí? Pueden hacerlo ustedes con un hilo inextensible, que no se estire, con dos clavos y una madera y un lápiz. Una madera plana, clavan dos clavos, tensan un lazo, ponen el lápiz tensando el lazo y mueven el lápiz alrededor de los dos clavos. ¿Sí? Y vean qué forma les queda. Hagan la experiencia. No es lo mismo que te cuenten cómo es boxear a subirte a un ring y boxear vos. No es lo mismo. No dejes que te roben la experiencia. ¿Está? Esta elipse es la elipse que algunos usan para representar los vínculos humanos, ¿no? Por ejemplo, vas a una fiesta que está hecha en un salón de fiesta, igual que este, pero elíptico. O sea, está todo plateado por dentro. Y le decís a tu novia o a tu novio, le decís, querido novio mío,
ponte ahí, en ese lugar que es el foco, porque la novia es ingeniera. Y la novia le dice, voy a poner otro foco. Y llegaron primero. No hay nadie en la fiesta. Mire para donde mire la novia, ¿qué ve? O mire para donde mire el novio, ¿qué ve? La novia está parada acá, el novio está parado acá, y hay una ley muy interesante que es la ley de reflexión de la luz, que te dice que la reflexión de la luz en un punto se refleja a ángulos iguales con respecto a la pared. En este caso vas a tener que trazar una tangente. ¿Sí? La ley de reflexión es una ley de la óptica, que te dice que si la luz, un rayo de luz impacta en un punto, un rayo R, trazás en ese punto la perpendicular al espejo y refleja a ángulos iguales. Podés tomarlo, por ejemplo, acá. O podés tomarlo, por ejemplo, acá el ángulo. Este ángulo alfa es este ángulo alfa y este beta es este beta. En este caso, ¿qué tenés que hacer? En este punto, trazar una tangente y medir los ángulos, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión, de salida. Y esta ley para la elipse da que cualquier rayo que pase por un foco se refleja de modo tal que pasa por el otro foco. O sea que el novio o la novia mira y donde mira, ¿qué ve? Ve a su pareja. ¿Me siguen? ¿Está? No solo eso, sino que esto funciona como una oreja electrónica. O electrónica, una oreja, un amplificador. ¿Por qué digo que funciona como un amplificador de audio o una oreja especial? ¿Por qué? Porque la ley de reflexión de la luz también sirve para el sonido. El sonido se refleja en primera aproximación con esta ley. En una pared, el sonido para reflejarse no necesita un espejo, necesita una pared dura, como esto, ¿no? O como eso. Tenés que tener material que no sea absorbente. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Vieron que las radios ponen material absorbente? Esos... Bueno, necesitas que no haya eso. Puede ser vidrio, puede ser madera, puede ser mampostería, pared. Entonces construís acá esto, el espejo funciona bien, tanto para la luz como para el sonido. Entonces empieza a llegar la gente a la fiesta. ¿Y qué pasa en la fiesta? Está lleno de gente que habla. La novia le dice, no te pongas cerca mío. Como la novia es ingeniera, le dice, ponete en el otro foco donde estábamos cuando llegamos. Y se pone el foco el novio o la novia, y acá el novio o la novia están acá. Y cuando el otro susurra, se escucha más fuerte que los gritos del resto de la fiesta, si los dos están parados en los focos. ¿Por qué? ¿Por qué se escucha más fuerte? Porque todas las ondas de sonido que salen de un foco se comportan con esta ley y se reflejan en la pared, concentrándose de nuevo en el otro punto. Por eso, esto es un amplificador de sonido mecánico, es un amplificador mecánico porque es de la física de un sonido nada más, pero ¿está? No necesita electrónica ni nada, es una oreja. Amplificás tu oreja. ¿Me siguen lo que digo? ¿Ven que como todos estos rayos se concentran en el otro punto? Porque todo rayo que pasa por un foco se refleja de modo tal que pasa por el otro. ¿Se entiende? ¿Está? Bueno, entonces, propiedades bastante particulares de la elipse. Vamos a la ecuación cartesiana de la elipse. La ecuación cartesiana de la elipse es esta que está acá. La llamamos, cuando está escrita así, la llamamos canónica. ¿Y quién es A? A es la... No es lo del foco, no. A es la distancia del centro sobre el eje X hasta este punto. Por lo tanto, este punto tiene coordenadas a 0. Cuando está centrada acá. Y este punto tiene coordenadas 0B, donde B es este numerito que está acá. ¿Está? ¿También la podés trasladar a la elipse? Sí, se puede trasladar con esta ley. El foco, por ejemplo, el foco 1 tiene coordenadas C0 cuando A es más grande que B. ¿Qué significa A más grande que B? Que se estiró en el eje X, más que lo que se estiró en el eje Y. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Ok. ¿Cómo estamos de horario? Bien, mejor. Ok. Hay una relación entre A, B y C.
hay una relación entre A, B y C. ¿Sí? ¿Me siguen? Vamos a deducirla, pero ¿vamos despacito? ¿Sí? Recuerden, ¿quién es A? La ecuación de este vértice de la elipse. A0. ¿Quién es B? Este punto, cuando está centrada en el origen. Vamos a llamar al número A, es el semieje en X. ¿Y quién es B? Semieje en Y. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Ok. Entonces te planteo lo siguiente. Primer caso, el punto P, este de acá, está aquí. Dijimos que PF1 más PF2 es igual a constante, ¿no? Siempre me da lo mismo, no importa dónde esté P. ¿Cuánto? Si acá hay C, acá hay A, y acá, desde acá hasta acá, la distancia también es C. Esto es F2, esto es F1. ¿Cuánto vale esta distancia cuando P está acá? Bueno, de P de F1, ¿cuánto vale? A menos C. ¿Están de acuerdo? Y P a F2, ¿cuánto vale? Por lo tanto, A menos C más A más C, ¿cuánto vale? ¿Están de acuerdo? Encontré la constante. Ahora te planteo otro dibujo. Esto es para el primer dibujo. Segundo dibujo. Ahora pongo a P acá arriba, lo moví. ¿Estamos? Acá viene, entonces acá está F2, F1. Y ahora justo hay una simetría. Esto y esto valen lo mismo. Pero dijimos que de acá a acá había C. Y de acá a acá había B. ¿Está bien? Se me forma un triángulo rectángulo. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Está bien, es cierto, la hipotenusa, pero además, si la distancia PF1 más PF2 es 2A y hay simetría y las dos son iguales, ¿cuánto vale la hipotenusa? 2A dividido, o sea, A. Por lo tanto, A cuadrado, ¿cuánto vale? Encontré una relación entre A, B y C. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés los dos semiejes de la elipse, sabés dónde están los focos. ¿Estamos con esto? ¿Más o menos? ¿Está? Ok. Tercera curva. Nuestra tercera curva es nuestra archiconocida parábola. ¿Qué podemos decir de la parábola? Muchísimo más cuando no nos interesa la función cuadrática solamente. Nos interesa más que nada conocer la curva. La parábola es la curva que utilizan muchísimos. Se utiliza como base para las orejas electrónicas, ahora sí. ¿Por qué? Porque es una curva. ¿Sigue grabando? Sí, pero ahora lo puse para que reinicie. Gracias. Muy mal. Entonces, parábola. La parábola es una curva que tiene una propiedad muy interesante. Se parece en algo a la elipse. Tiene un foco. Uno solo. Y tiene del otro lado una recta que se llama directriz. ¿Sí? Tiene la propiedad de que las ecuaciones son que tienen una variable al cuadrado y la otra no. A la 1. Una variable al cuadrado, otra variable no. Va a estar a la 1. Por ejemplo, igual x cuadrado, ¿no? ¿Qué tiene de particular la parábola? Dijimos que esta era conjunto de puntos que distan del centro. Esta conjunto de puntos cuya suma a ambos focos es constante. La parábola es el conjunto de puntos tales que la distancia al foco es igual a la distancia a la directriz, entendida como la distancia perpendicular. Vamos a definir distancia de un punto a una recta como la distancia más corta, que es la perpendicular a la recta.
¿no? Entonces, propiedad PF, esta distancia, es igual a la distancia de P a D. De P a D. Y tiene la propiedad, que por eso se usa en las antenas de DirecTV, que cuando un conjunto de rayos incide en la dirección, todos paralelos, en la dirección del eje de la parábola, todos rebotan concentrándose o pasando los rayos por el foco. O al revés, si tengo un sistema que emite rayos, pueden ser de luz o de sonido, por ejemplo luz, y pongo ese foco que emite rayos de luz en el foco de la parábola, esa lamparita, y si la espejo a la parábola, me sale un haz de rayos paralelos. Esto, por ejemplo, se puede utilizar en los focos de los autos o en los focos para iluminar un teatro. ¿Ah? Ecuación de la parábola, cuando yo la sitúo de este modo, parábola de eje Y, es Y, la vamos a escribir a esta parábola, x cuadrado igual 4pi. ¿Donde qué es esta p minúscula? Es las coordenadas del foco. La directriz tiene una ecuación cuando esto está así, que es y igual a menos p. ¿Qué quiere decir esto? Que este vértice de la parábola está a una distancia p del foco y a una distancia p de la directriz. Pero bueno, yo te lo había dicho, ¿no? Todos los puntos de la parábola equidistan del foco y de la directriz. ¿Sí? Entonces, si tiene eje X en vez de tener eje Y, la parábola te va a quedar X y cuadrado igual a 4px. Si la traslado, la trasladaré con esta regla, cambiando x por x más o menos algo, cambiando y por y más menos algo, y se me traslada para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo. ¿Está? Y por último, vamos a terminar, ya estamos, nos falta un breve comentario sobre cada una, pero vamos a terminar con la última, que es la hipérbola. La hipérbola es una curva que tiene dos ramas. Por ejemplo, podría ser algo así. Para ayudarme voy a trazar primero las llamadas asíntotas oblicuas de la hipérbola. Ayudarme en el dibujo. Son dos rectas que tienen entonces este aspecto. Ahí tengo hipérbola de eje X. Se parece la hipérbola a la elipse en que tiene también dos focos. Están así, de estos dos lados. Y estos dos focos también cumplen una ley para cualquier punto que relaciona la distancia al foco 1 y la distancia al foco 2. Cuando yo me muevo sobre una rama, la distancia al foco 1 menos la distancia al foco 2 es constante. Muy parecida a esta, pero cambia más por menos. Y la ecuación también es muy parecida a esta. También tiene una estructura de este tipo. Pero en vez de sumar, resta. O también podría ser algo así. Que el menos vaya al x. Esta y esta son hipérbolas centradas en el origen. ¿Tá? Pregunta, de estas de acá, esta que acabo de dibujar, ¿tiene esta ecuación o tiene esta ecuación? ¿Cuál de las dos le corresponde? ¿La primera o la segunda? ¿Por qué la primera? ¿Cómo te diste cuenta que la primera? ¿Por qué qué? No entendí. A ver, ¿me lo dicen un poco más fuerte? Se me duerme la gente, se me duerme la gente. No explicarlo, pero me acuerdo que tiene los dispositivos. ¿Por qué? La otra es esta que está acá. ¿Sí? ¿Cuál de las dos es cuál? ¿Cuál es cuál? Claro, la segunda tiene los focos en el eje Y, muy bien.
pero no estoy preguntando por los focos, estoy preguntando por cuál es cuál. ¿A cuál le corresponde cuál? ¿La primera arriba? ¿Por qué? Está bien. Pero acá no aparecen los focos. Acá en esta no están los focos. Está buena la idea, pero digo, ¿cuál es cuál? ¿Cómo hago? Hay varias maneras. Una que se me ocurre a mí es ver que esta hipérbola así centrada no corta a uno de los dos ejes. ¿A cuál no corta? ¿Al eje? Al eje ahí no lo corta, ¿no? Por lo tanto, sí corta al eje X. En el eje X corta acá. ¿Y qué coordenadas tiene este punto? 0 en Y. O sea que algo acá, no sé qué es, lo que sea acá, pero 0 en Y. Y tiene que haber dos raíces, porque hay otro que tiene 0 en Y. Entonces, ¿qué pasa si meto acá un 0? Me queda menos x cuadrado sobre a cuadrado más 0 al cuadrado sobre b cuadrado igual 1. ¿Tiene solución esta ecuación? Esta ecuación no hay ningún valor de y igual 0 y x cualquiera que la verifique. Por lo tanto, esta no representa una curva que corta al eje x. ¿Me siguen? Veamos esta. Si yo pongo y igual 0, ¿tiene solución? ¿Cuánto vale x? No, x cuadrado sobre a cuadrado vale 1. ¿Cuánto vale x? A y, si yo pongo acá 0, me queda x igual a o x igual a menos a. O sea que este punto tiene coordenadas a0 y este punto tiene coordenadas menos a0. ¿Se ve? Y esta es la ecuación que le corresponde a la curva de arriba y esta es la ecuación que le corresponde a la curva hipérbola de abajo. ¿Más o menos está? Bueno, un breve comentario. La clase pasada vimos que las curvas tienen también la posibilidad de tener una función vectorial que las describe. Y escribimos la función vectorial para la circunferencia. ¿Lo hicimos? La circunferencia de radio 1. Pero si en vez de tener circunferencia de radio 1 tengo circunferencia de radio A, multiplico por A la posición. ¿Se acuerdan de vectores en coordenadas polares? Multiplico por A. Entonces tengo una circunferencia para t en el dominio 0 a 2pi. Función a valores vectoriales que describe la circunferencia de radio A centrada en el origen. ¿Estamos con esto? ¿Está? ¿Y acá? Bueno, fíjense qué pasaría si yo acá hago que B tienda a... ¿Qué pasa con una elipse con dos semiejes iguales? Puedo sacar factor común 1 sobre a cuadrado, lo paso para allá y me queda la ecuación de la circunferencia. O sea que una elipse que tiene los dos semiejes iguales es una circunferencia. Esta ecuación incluye a estas ecuaciones. Entonces, ahora copiándome esto para la elipse, te voy a proponer esta función a valores vectoriales para la elipse. Te voy a proponer que lo tomes en GeoGebra con la orden curva, por ejemplo, y veas, o con un punto móvil, veas que cuando tengo A y B de valores distintos, me genera una elipse centrada en el origen. ¿Ah? Es fácil hacer en GeoGebra esto. Y este movimiento es un movimiento que tiene mucho interés porque es el movimiento que tiene un cuerpo bajo la ley de gravitación universal de Newton. Es el movimiento que describen los planetas. ¿Escucharon alguna vez de que los planetas describen órbitas elípticas alrededor de la Tierra? Bueno, les presento. Estas son las órbitas elípticas. ¿Eh? Alrededor del Sol, sí. Me quedé antes de Copérnico. Soy pre-Copérnico, soy geocéntrico. Los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Ok, entonces, esto me permite hallar la velocidad de un planeta en un momento dado. ¿Sí? Derivo, como lo hice en la clase pasada, y lo evalúo. ¿Sí? Por ejemplo, pregunta, ¿cuál es
la velocidad del planeta r de t cuando está en el punto de coordenadas 0b. ¿Cuánto es la velocidad? Bueno, tengo que derivar, ¿no? Ok, derivo. A ver cómo es esto. Derivo. Ayúdenme. A coseno de t menos a seno de t. ¿Y ahora? B coseno de t. ¿Está bien? ¿Esto está bien derivado? Ok. Tengo mi velocidad. Ahora me pregunta el problema. Quiero la velocidad cuando estoy en este punto de arriba. ¿Sí? Si todo esto te confunde mucho, hagámoslo más un ejemplo. Pongamos valores, ¿no? Entonces, la elipse, vamos a considerar la elipse de semiejes 3, 2. ¿No? Entonces, este punto es el punto 3 y este punto es el punto 0, 2. Y yo quiero saber la velocidad cuando el planeta pasa por 0, 2. Y acá dice 3 y acá dice 2. ¿Está? Bueno, cuánto es la velocidad? Estoy acá arriba, orbitando. El planeta está orbitando. ¿Cuánto es la velocidad en 0, 2? Tengo que evaluar esto. ¿En qué te lo evalúo? ¿Por qué? Cuando t igual 0, estoy en 0, 2. R de 0, a ver, hagamos la cuenta. R de 0, ¿cuánto es? R, me pregunto por R de 0 porque quiero saber dónde estoy, porque me lo da la posición, el vector posición. R de 0 es 3, 0, estoy acá, aquí. No, yo no quiero en 3, 0, yo quiero en 0, 2. Acá R de pi, a ver, R de pi, la posición del planeta en pi es 3 por coseno de pi menos 3. 2 por seno de pi, 0. No, es acá. R de pi es acá. No, yo quiero en pi, ok, pi sobre 2. Bueno, pi sobre 2. ¿Cuánto da? 3 coseno de pi sobre 2, 0, 2 seno de pi sobre 2, 2 por 1. 2. ¿Estoy en 0, 2? Sí, cuando t está en pi sobre 2. Encontré el valor de t para meter en la velocidad que me apunta mi posición a 0, 2, que era lo que quería. Bien, entonces la velocidad es menos 3 seno de pi sobre 2, 2 coseno de pi sobre 2. ¿Cuánto da? ¿Seno de pi sobre 2 será? No, 1. ¿Coseno de pi sobre 2? O sea que me da el vector velocidad menos 3 por 1 menos 3, 2 por 0, 0. Voy a trazar el vector velocidad acá arriba. Es un vector que está acá parado y apunta para... Lo voy a poner en color verde. Este es el vector velocidad. ¿Acá? Así. Velocidad menos 3, 0, que es el vector R' en t igual pi sobre 2. ¿Estamos? Bueno, esto que acabamos de hacer le ha costado mucho a muchos estudiantes en algún examen. ¿Está? Quieren meter un 0 acá, no sé por qué. Porque acá hay un 0, quieren meter un 0, no sé lo que quieren hacer. Pero necesitamos encontrar el t, el valor de t puede ser tiempo. Si es una órbita de un planeta, en general es un problema físico de mecánica celeste, un tiempo, y lo encontré. Y tiene sentido, porque esto gira así. ¿Está? Me apunta para donde gira. Encontré la velocidad. No es la rapidez es el módulo. Ok, paramos acá.